Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, soy Adalberto Carvajal. Bienvenidos en Concreto a nuestra revista social y política. Hoy vamos a platicar con Jorge Silva Torres a propósito de la agenda política, esas campañas federales que ya arrancaron con el mes y dentro de ellas la campaña presidencial, que es quizá la más importante, la que más interés trae entre la población. Pero antes, pues hay que subrayar estas vacaciones de Semana Santa que acaban de transcurrir en Colima y en nuestros destinos turísticos por tradición, que son los de la playa. Y vimos muy poquita gente, Jorge, ¿no? Sí, muy Poquita bueno. gente en la playa, siendo que estábamos acostumbrados a ver verdaderas caravanas que llegaban del centro del país a Manzanillo, por ejemplo. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación, Adalberto. Efectivamente, yo creo que conforme se ha ido agudizando la cuestión económica en nuestro país, en nuestro estado, eso ha repercutido también pues en temas como el esparcimiento, ¿no? La afluencia turística, porque hay que recordar que prácticamente pues nuestros destinos son destinos que pues son regionales, ¿no? Y mucho turismo, digamos, interno. Nosotros podemos, hasta de broma decimos, ¿no? Que si quieres encontrarte a alguien de Colima, pues ve en Semana Santa a Cuyutlán, ¿no? O en Manzanillo. Sí, porque Ahí es, acostumbramos sí. todos de alguna manera pues visitar eso y esos destinos. Y sí, efectivamente, a últimas fechas se ha visto que si antes muchas familias colimenses de repente viajaban a estos destinos quizá por varios días o Semana Santa o la de Pascua, después vimos un fenómeno donde prácticamente se iban los fines de semana de las dos semanas, ¿eh? Sí. Y de alguna manera pues se concentraba la actividad en esos días. Yo creo que esto también pues es un síntoma, ¿no? De lo que está viviendo pues nuestra sociedad en general. En Michoacán, la autopista que abrieron de Morelia a Lázaro Cárdenas, por ejemplo, hizo que se generara un fenómeno, una concurrencia muy marcada en lo que es la Playa Azul y toda esa Ajá. costa entre Lázaro Cárdenas y Zihuatanejo. Ahí se ha ido hasta incluso urbanizando, ¿no? Gente que compra segundas residencias y bungalows y todo ese tipo de cosas, y es un destino vacacional. Y ese año me decían las familias, parientes que viven en Michoacán, que a pesar de que está la autopista y que puede llegar de Morelia a la playa en menos de 3 horas, Ajá. la inseguridad, los bloqueos, el saber que están quemando camiones, todo eso pues desalentó a mucha gente, y aunque tengan la posibilidad de ir y aunque el hospedaje fuera más barato por la escasa demanda, mucha gente se la pensó para ir. ¿Qué tanto está influyendo la inseguridad y esta mala fama que ha adquirido Manzanillo como un lugar peligroso para desalentar las visitas? Bueno, yo creo que los que hemos visto como ciudadanos, pues estos temas que de repente se suscitan, pues asesinatos o alguna situación en contra de negocios establecidos, pues crean una percepción de inseguridad muy importante en la sociedad y eso aunado también a la situación económica, ¿no? Que permea muy sólidamente, ¿verdad? Entre nosotros. Creo que lo primero que se debe de garantizar para tener un sano esparcimiento, pues tiene que ver con la cuestión de la seguridad. Entonces, habría que ver si efectivamente pues todo ese tema ha influido o ha sido un factor mayormente determinante el tema pues de la economía, que también no es Sí. poca cosa, ¿no? No. Son tiempos difíciles Y entonces ahí tenemos económicamente. ya dos factores. Uno, la baja en el poder adquisitivo de muchas Claro. familias, sobre todo las que venían a Manzanillo, las que van a Cuyutlán, que son familias de clase media hacia abajo, familias grandes que pues con unas cuantas latitas de atún y unas lonas ahí el camión que utilizan para el trabajo, pues así iban a la playa y acampaban toda la semana. Hoy es impensable Claro. estar varios días en la playa simplemente por la cuestión de la manutención. Simplemente tener para comer
ya te hace un gasto impensable para muchas familias. Es el tema de la inseguridad. Y yo agregaría un último factor a esto que generó esta baja en la afluencia turística, aunque estoy seguro que las autoridades de Colima van a decir que no, que estuvo muy bien y que las cifras son positivas, pero es sensible, lo vimos todos. Hay mucho menos gente, hubo mucho menos gente en nuestros destinos turísticos, de playa sobre todo. Y yo agregaría un tercer factor, esta mala relación, esta relación desventajosa entre lo que te ofrecen y lo que obtienes, digo, entre lo que pagas y lo que obtienes, ¿no? El costo-beneficio, digamos. Yo vi por las redes sociales a mucha gente de Colima prefiriendo ir a las playas de la Costa Alegre hacia Jalisco. pues desde Jalisco, desde Huatlán hasta arriba, de Barra Navidad hasta Punta Pérula, digamos, y mucha gente también prefiriendo ir a las playas de Michoacán con todo y el aura de inseguridad que las cubre, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí la gente está pensando en ir a un lugar, a playas de Colima, donde probablemente te cobran mucho y no te ofrecen lo necesario para recompensar esa inversión. Pues, yo creo que también es un fenómeno así muy general, porque siempre en estos periodos vacacionales pues te enfrentas a que los precios pues son más altos, ¿no? Por la temporada. Hay hasta cierto punto mayor afluencia que lo que se da regularmente. Entonces eso también de alguna manera te pegan los servicios si es que no tomas las previsiones necesarias tú como prestador de algún servicio, ¿no? Ya sea ese restaurante, etcétera, ¿no? Y ahí es donde también podemos enlabonar el tema económico, ¿no? Como no hay certeza o quizá alguna temporada fue mala, pues también a lo mejor muchos no se arriesgan a contratar personal eventual por temporada, ¿no? Y eso te repercute en el servicio que estás brindando. Sin embargo, pues yo creo que es una cuestión general el tema de los servicios. Decimos hasta de broma muchas veces, ¿no? Los colimenses, ¿no? En estos periodos vacacionales, pues si sales es mala calidad, más caro y pues está lleno, ¿no? Saturado. Vas a hacer corajes. Entonces, muchos prefieren salir en temporadas que quizá no son altas y que obtienen a lo mejor un precio pues más de acuerdo a sus ingresos, ¿no? Sí. Y eso también pues siento que ha impactado un poco o un mucho en el tema de la afluencia de ciertos periodos que ya teníamos de alguna manera identificados como pues que en los que se presentaba hasta saturación, ¿verdad? Sí. Pues dejando a un lado el tema del turismo, el plena Semana Santa, es más el Viernes Santo, ahí mientras estaban crucificando a los Cristos de Iztapalapa, arrancaron las campañas presidenciales. Algún candidato incluso decidió posponerlo para el sábado, ¿no? El arranque de campaña porque le parecía un poco incómodo, hasta una falta de respeto para la ciudadanía. Yo creo que la gente no estaba tan interesada en las cuestiones litúrgicas como andar en los balnearios, pero de todas maneras pues fue una fecha un poco incómoda para arrancar las campañas y los 3 actos o los 4 actos de los candidatos presidenciales, si contamos a Margarita Zavala, candidata independiente, pues los 3 actos para la gran población pasaron un poco desapercibidos, inadvertidos. Sí, yo creo que efectivamente no fueron las fechas y también un poco pues de la desintoxicación que uno como lector o como gente que le gusta informarse sobre esos temas, pues hace en estos días, ¿no? Un poco descansar porque se viene un periodo pesado también, ¿no? Donde se van a saturar pues de mensajes, de guerra sucia, con mucha seguridad y también, bueno, ¿por qué no? De las propuestas, ¿no? Que es lo principal. Entonces, estamos hablando también que va a haber muchos cargos en disputa y en esa medida también son la cantidad pues de bombardeo publicitario. Entonces, yo creo que atinadamente mucha población pues decidió de alguna manera
aprovechar esos días para, para un poco disfrutar, ¿no? Y ahorita, bueno, pues estamos viendo ya cómo va repuntando todo ese tema, ¿no? Y aunque el periodo de intercampañas, como le llamaron, pues estuvo saturado de información política, filtrada y de manera un poco informal, el asunto, guerra sucia, rumores y campañas en las redes sociales y demás, como que la gente se alcanzó a desacostumbrar, ¿no? Se intoxicó, como bien decías, se descanchó del tema de la política y arrancaron las campañas. Yo no sé cómo le esté yendo a los candidatos a los cargos locales que esta semana están todos yendo a registrarse, pero esos actos multitudinarios que iban cientos de simpatizantes, por no decir que miles de simpatizantes, a apoyar a un candidato específico a un cargo menor, como, bueno, un cargo local, por no decir menor, un cargo local, como puede ser una alcaldía o puede ser una diputación local, pues ya no vamos a ver esas multitudes, ¿no? La gente está un poco cansada de ese tipo de participación política. Sí, además de que también tiene que ver pues con la evolución que hemos tenido como sociedad, en nuestra concepción de la política, en la forma en que participamos, en el pensamiento crítico y político, ¿no? Porque pues eso es un esquema que realmente se funda, se impone en tiempos del partido único, ¿no? Del partido hegemónico, ajá, donde había que dar ese mensaje de que los diferentes sectores sociales estaban apoyando cierta candidatura y por lo tanto, pues no solamente era viable, sino que iba a ser creíble, ¿no? El resultado y así la legitimidad y también la legalidad, ¿no? Hoy efectivamente vemos un escenario muy distinto, ¿no? Hay una oposición real en los diferentes niveles de gobierno, hay más opciones políticas, hay diversidad, pero también hay más conciencia como sociedad del valor de nuestro voto, ¿no? Entonces, yo creo que también, inclusive si nos fijamos en muchas encuestas, hay un gran segmento que decide no contestar, ¿verdad? O no emitir su preferencia, y eso también tiene que ver... Que luego los ponen como indecisos, que yo no creo que sean indecisos. No, yo creo que son los más decididos de todos y tienen tan claro cuál va a ser su voto, que efectivamente lo reservan porque por lo regular, según los expertos y los analistas, dicen que ese voto va en contra del régimen vigente actual en ese momento, ¿no? Y tiene su lógica porque... Sí, sí. Pues hay, digamos, una historia en México también de persecuciones, de querer alinear, ¿verdad? También por otras vías. Entonces, en sociedades pues tan pequeñas, pues es lógico que la gente también vaya cuidando esa parte, ¿no? Y hasta por comodidad, ¿no? Si tú dices, sí, voy a votar por fulano, entonces si resulta que el otro es promotor del voto de un candidato distinto, pues sí, te va a tomar como objetivo convencerte. Incluso hasta por cuestiones de, como somos una sociedad, en el caso pues de Colima, una sociedad tan pequeña, resulta que somos amigos de dos candidatos quizá, ¿no? Que están compitiendo entre sí. Entonces, yo creo que muchos también tienen en cuenta esa parte, ¿no? De no herir susceptibilidades, pero realmente siento que va más enfocado al tema de reservar esa información, ¿verdad? Sí. Por las consecuencias que pudiera acarrear. Sí, incluso los empresarios hablan de persecución fiscal, los trabajadores del Estado pues hablan también de acoso si manifiestan una opción distinta en el ámbito federal o estatal. Entonces, yo creo que son la burra no era arisca, ¿no? Como dicen, y bueno, pues por eso la gente también oculta o calla su intención del voto. Claro. Esto ha generado estas lagunas en las encuestas y creo que ahí muy optimistamente
el PRI supone que ahí va a encontrar una reserva de votos para José Antonio Meade en concreto, y yo lo veo difícil. Pues el escenario es complejo en general, ¿no? En esta elección. No solamente porque se ha mencionado que es la elección más grande en la historia, y así seguirán siendo pues las que vengan, ¿no? Una, pues, sí. Pero venimos de menos competitividad o menos competencia, mayor competencia. Claro, o sea, nuestra democracia pues se va perfeccionando y conforme la sociedad, lo decíamos, pues va cambiando y va concibiendo la realidad de manera distinta, pues también no se refleja, ¿no? Pero también hay un ingrediente muy importante, que hay una gran insatisfacción social, ¿no? Y eso principalmente lo vemos por el costo de la vida, ¿no? Cómo pues el poder adquisitivo ha disminuido en términos reales y cómo también los problemas sociales, no solamente la cuestión económica, sino los sociales también han crecido. Entonces eso pues le da un ingrediente todavía que hace más compleja esta elección. Aunado a ello, que hoy estamos ante una muy importante prueba para las instituciones electorales. No podemos imaginar que en esta elección con tal complejidad pues haya siquiera pues asomos de posibles irregularidades que de alguna manera den una tendencia diferente a la voluntad de la sociedad, del pueblo, ¿no? Entonces yo creo que sí es una elección muy compleja, no solamente para el PRI, yo creo que en general, ¿no? Como mexicanos debemos de estar muy atentos a todo lo que va a ocurrir antes, durante y después. Sí, sí hay que aclararlo y lo voy a decir yo con mis palabras. Hace 12 años, por ejemplo, decías, va a ganar fulano, pero no lo van a dejar llegar. Ajá. Y veíamos como muy real esa posibilidad de que hubiera que se le torciera el rabo, ¿no? Y que las cosas no fueran como necesariamente la voluntad ciudadana lo marcaba. Hoy en día es difícil pensar en una solución extraelectoral, porque por el grado de participación y de irritación también social que tenemos. Sí, efectivamente, pues no podemos nosotros decir que pues nuestra democracia nació perfecta, ¿no? Se ha ido construyendo, se han ido construyendo también las instituciones sociales de acuerdo al momento, al contexto histórico social que tenemos, ¿no? Efectivamente, tenemos referentes históricos muchísimos de acuerdos, de pactos, de concertaciones, de muchas cosas que desde luego hacen desconfiar a la gente. Pero también hay una historia en la que hemos construido instituciones, todos, pues electorales, que cada vez cobran mayor vigencia y mayor relevancia, ¿no? Sin embargo, todavía están esos fantasmas, ¿no? Aunque yo creo que en la medida en que la sociedad participe más, va a ser, yo creo, el mejor blindaje que pueda haber para ello, ¿no? Vamos a seguir platicando con Jorge Silva Torres en esta conversación en concreto. Soy Adalberto Carvajal, regresamos. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras.
chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto, soy Adalberto Carvajal, estamos platicando con Jorge Silva Torres. Tú eres politólogo de formación, ¿no? Sí, claro. Estudias Ciencias Políticas, has trabajado en el servicio público, has trabajado en medios de comunicación, Claro. en las áreas de comunicación institucional también, en la Universidad de Colima en concreto, y pues te hemos presentado aquí como un analista político porque aunque no hayas tenido una presencia, digamos, en los medios firmando ensayos, pues todos los que te conocemos sabemos de tu capacidad de análisis y eres una referencia en los puntos de vista que se expresan en muchas columnas en Colima. Y bueno, apelando a tu experiencia en el campo de la comunicación política, estamos viendo una campaña en donde lo que importa es el nombre, la marca es el nombre, no los partidos. La prueba está en que yo creo que si hacemos una encuesta entre la gente, nadie te va a saber decir cómo se llama la coalición que postula MIT, ni la coalición que postula Naya, y de López Obrador sabemos que es el candidato de Morena, pero no la coalición, el nombre de la coalición que integran con el PT y con Encuentro Social. Ese tipo de marcas políticas, aparte de que están muy desprestigiadas la sola idea de un partido, han quedado en segundo lugar y hoy lo que estamos viendo es una elección de personalidades. Y quizás eso también está determinando el rumbo de la elección. Hay algún candidato poco carismático que no le sirve mucho la fuerza institucional que lo respalda, y candidatas sin respaldo institucional como Margarita Zavala, que su sola personalidad le ha ayudado a meterse curiosamente en la pelea por el tercer y cuarto lugar. No creo que llegue tan arriba, pero sí está curiosamente pues tratando de meterse en la competencia. Pues sí, yo considero que de alguna manera sí estamos ante un escenario pues distinto, ¿no? En ese sentido. Sí, de repente se califica el tema, o se mide el tema de los negativos que pudiera tener o los positivos de alguna marca de partido, ¿no? Sin embargo, yo considero que esta elección se divide en dos secciones muy claras, ¿no? Una es la continuidad, y la otra tiene que ver pues con un cambio, una reforma, por más pequeño que sea ¿no? Hemos visto por una parte que pues el PRI y la coalición en su conjunto lo que plantean es continuar con lo que ya iniciaron en este sexenio que está por terminar, que consideran hay buenos resultados. Y hay la otra parte que en su medida, el PAN un poco más cerca y el Morena un poco más opuesto, consideran que no, que la situación está pues no del todo bien y que es necesario cambiar algunas cosas, y yo siento que ahí va a ser determinante lo que realmente le impacte a la gente, ¿no? Aquí es donde hablamos de cómo la economía, que es algo claro, que lo sientes día a día, va a determinar también, ¿no? Porque vemos que pues las gasolinas incrementaron su precio
¿no? También la luz, el gas, los servicios básicos. Y los impuestos en general, la carga tributaria. Claro, durante pues mucho tiempo se ha tenido una política hacendaria errónea donde incrementan la carga tributaria a la misma base, en vez de buscar fórmulas en donde se amplíe y sea también proporcional, ¿no? De acuerdo a los ingresos y todo lo que ello implica, ¿no? Inclusive lo que constitucionalmente está establecido. Sin embargo, pues lo más fácil ha sido esa parte, ¿no? Y vemos también, un proyecto como el de Margarita Zavala, que pues aunque se plantea como independiente, pues siendo esposa de un expresidente, de una militancia, pues un panista de cepa como Calderón, pues no se ve tan independiente, ¿no? No. Y luego, pues también el colmo de las cosas, ¿no? Vemos de los candidatos que hay, el único que ha militado en el PRI, pues es Andrés Manuel. Entonces, el candidato del PRI no es priista, ¿no? Del Verde no militó. Entonces es una elección que trae pues sus tintes, inclusive hasta pues de chiste, ¿no? Pero eso te da también una claridad de cómo estamos políticamente, ¿no? Cómo han dejado muchas veces de importar la cuestión ideológica que rige los partidos, Sí. Y están más los proyectos pues de grupo, de grandes poderes económicos principalmente y élites políticas, ¿no? En el caso del candidato oficialista, como se le conoce en otros países, al candidato del gobierno, ¿no? El candidato Sí. que propone la continuación del gobierno en turno. Históricamente el PRI tenía una costumbre que algunos ensayistas le decían el famoso péndulo sexenal, ¿no? O sea, un sexenio tiraba un poco para la izquierda, otro sexenio cambiaba hacia la derecha. Había una oscilación en la orientación política del régimen, siendo todos presidentes del Partido de la Revolución, pues tenían como matices que marcaban una diferencia. Y no obstante que el presidente saliente designaba mediante esa institución tan noble como el dedazo a su sucesor, el sucesor siempre encontraba en algún momento de la campaña la oportunidad de romper, aunque fuera simbólicamente, con su antecesor. Que recuerdo casos tan señalados como el de Luis Echeverría rompiendo con Gustavo Díaz Ordaz por la cuestión estudiantil, Claro. siendo que él como exsecretario de Gobernación pues era copartícipe de la masacre del Tlatelolco, por decir alguna cosa. López Portillo, que era amigo de la infancia de Luis Echeverría, rompiendo también en algún momento de la campaña con su antecesor y provocando la ira del presidente, o al menos la ira aparente, también podría haber sido un ensayo, un teatro. E incluso Luis Donaldo Colosio, que era el delfín de Carlos Salinas, rompiendo en aquel discurso del Monumento a la Revolución, de Veo un México con hambre y sed de justicia y demás, que muchas veces cuando después se volvió al tema y decían que esa había sido la causa del magnicidio, yo recuerdo que tu papá, el licenciado Humberto Silva Ochoa, decía, no, es que eso siempre lo han hecho los candidatos del partido oficialista. En algún momento es necesario romper la herencia del pasado y plantearse como una alternativa y ser como la oposición dentro de la continuidad, hasta para darle a la gente el respiro y la satisfacción de que las cosas van a cambiar un poquito, de que inicie un nuevo ciclo. En ese sexenio, en esa transición, en esa coyuntura, no lo vemos. Vemos una similitud muy clara entre el discurso de hagamos bien las cuentas, no todo está de cabeza como nos lo quieren presentar, Claro. y el discurso, que lo es el discurso del gobierno, que aprovechó este periodo de intercampañas para intensificar esa publicidad oficial, de hagamos bien las cuentas, y el discurso de José Antonio Meade que dice vamos a continuar por el camino correcto, o alguna cosa parecida, porque no logro memorizar su eslogan de campaña, pero es un poco la propuesta de Meade, continuar más de lo mismo. No quiere romper con el presidente, a Peña no lo quiere tocar ni con el pétalo de una crítica. Bueno,
yo pienso que esa es la gran encrucijada que tiene en su interior, me imagino, ¿no? El candidato oficial, porque sí, efectivamente, si ahorita cualquier encuesta sobre la evaluación que tiene el gobierno actual federal, pues veríamos que no es tan óptima como se piensa, ¿no? Y si tú ves que prácticamente todo el equipo de campaña, pues son quienes estaban gobernando, ¿no? Entonces ahí hay una disyuntiva también, ¿no? Por una parte, pero también por otra, pues no termina de romper también con los otros presidentes con quien ha estado trabajando, ¿no? En su momento veíamos cómo en una estrategia Felipe Calderón, ¿no? En una estrategia de comunicación política lanza un tuit retando a Obrador y a Naya para que pues debatan, para que se enganchen, y le termina contestando Margarita Zavala, y entonces después sí, porque le reclamaba el origen de sus bienes inmuebles a Naya y sí, el origen de sus ingresos a López sí, Obrador. que fuera de la ley, ¿no? Y Margarita se mete al ring, se sube al ring. Nadie contesta, se mete Margarita y después termina diciendo, sí, a mí me consta prácticamente, pues palabras más o menos, que los ingresos de ustedes y lo que han vivido tú y tu esposo, pues son dentro de la ley, ¿no? Es de acuerdo a su trabajo o algo así. Entonces, al final de cuentas, yo creo que también esa otra parte, esos compromisos, pues le dan poca margen de maniobra, ¿no? Y el otro expresidente Vicente Fox también apoyándolo abiertamente, ¿no? José Antonio Meade, o sea, tampoco puede criticar a alguien que le ha dado su apoyo, siendo de un partido distinto. Exactamente, yo creo que ahí hay una cosa importante, ¿no? Es desde luego claro que pues todo gobierno tiene que difundir lo mejor de sus acciones, ¿no? Y tratar de corregir lo que no ha salido de la manera que se esperaba. Pero también hay una cosa muy cierta, ¿no? Que es el que si se está manejando que todo está muy bien, en realidad cuando se le pregunta a la gente, y eso pues lo manejan todas las encuestadoras, pues la gente no lo percibe así, la gente lo percibe como que todo no está tan bien, y eso está tan comprobado que precisamente la campaña publicitaria de la que hablabas hace rato, de que todo está de cabeza, Ajá, pues refleja precisamente eso, ¿no? Esa situación, que ellos también tienen mucha claridad, el descontento social y la situación, sobre todo económica, ¿no? Que priva y que hace pues un caldo de cultivo precisamente para quizá ver otras opciones a la hora de votar, ¿no? Y la alternativa es el cambio absoluto, la ruptura con el modelo económico, incluso esta propuesta de renovación moral que está haciendo López Obrador, señalando la corrupción de la clase política como el gran cáncer de la sociedad. Es una propuesta que sonaba radical hace algunos años a sectores como la gran empresa, los industriales, los analistas financieros. Decían, no, es demasiado radical la propuesta de alternancia de López Obrador. Y hoy en día, pues hay gente que la ve hasta moderada. Sí, no, yo creo que en ninguno de los casos se están planteando una propuesta radical, ¿eh? Yo no observo que ninguna de las opciones políticas haya una propuesta radical. Inclusive yo siento que en mayor o menor medida hay un reformismo, ¿verdad? Y la historia de nuestro país está precisamente plagada de buenos ejemplos, de que el reformismo, la corriente reformista, pues ha sido lo que de alguna manera ha equilibrado, porque también no podemos ser ingenuos y desconocer o hacer a un lado el tema de México en el concierto internacional, en el concierto de las naciones, ¿no? No es un modelo el que tengamos único ni que está aislado, ¿no?
Yo creo que hay una realidad muy clara. En México se encontró esa vía digamos, de economía mixta en su momento, a través de la corriente del pensamiento liberal político, el pensamiento político liberal, ¿no? Ajá. Y entonces lo que posteriormente no se conoce como socialdemocracia, pues nosotros ya veníamos teniendo ese tipo de política donde hay mínimos, ¿no? Donde hay instituciones sociales que garantizan ciertas cosas, pero también está la apertura a la cuestión de la acumulación, pues, del capital a la empresa privada, a ciertas condiciones, porque es una realidad. Ningún proyecto puede partir de algo, de una base que no sea real, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que ir buscando ciertos mínimos, ¿no? Para la gente, porque de lo contrario, cualquier modelo, pues, termina yéndose, pues, por la borda, ¿no? En realidad, yo creo que hay satisfactores mínimos y garantías mínimas que el Estado debe de ver con mucho detenimiento, ¿no? O sea, una de ellas es la seguridad. Si no, ¿qué razón tiene, ¿no? Sí. En su momento el Estado, hasta teóricamente, ¿no? Se supone que lo que te garantizan primero, pues es tu vida, es la seguridad, es tus bienes, ¿no? El orden, ¿no? Y el El Estado orden, de Derecho. claro, O sea, sí, para eso nace. si vas a vivir y sometido a fuerzas clandestinas que imponen su autoridad y te quitan, te despojan y demás, y hay un Estado ahí que hasta te pide impuestos, te cobra Sí. impuestos, te preguntas ¿para qué existe el Estado si estos son los que mandan, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí es donde en un ejercicio, pues, de mucha conciencia, los mexicanos también debemos de ver esa otra parte, ¿no? Hacia dónde debemos de transitar, porque independientemente, gane quien gane, México es distinto y requiere de nuevos acuerdos, Sí. ¿sí? Necesitamos transitar también a que el andamiaje institucional se modifique de tal manera que se reconozca esas realidades. O sea, nadie gana todo, ni nadie pierde todo. En realidad, lo que hemos visto es que cada vez la sociedad ha determinado que haya mayores equilibrios, porque en esa medida también se dan menos excesos, ¿verdad? Y también yo creo que en su momento se debe dar una revisada a nuestro régimen, ¿verdad?, presidencialista, porque quizá ya también valga la pena acotar ciertas cosas, ¿no? Y que efectivamente pasemos a lo mejor, si el análisis se genera y así es, pues a un régimen quizás semipresidencialista, ¿no? Digo, tampoco no es una cuestión un brinco tan grande, ¿no? Pero sí se debe el poder se regula no solo, sino a través de la acción de la gente, de la ciudadanía, del pueblo, ¿no? Sí, hemos venido reclamando el poder de un monarca sexenal, Claro. que es en lo que convertimos al presidente de la República, al ponerlo por encima en la práctica de la Corte o del Congreso. Y si no podemos ni siquiera regresar a un equilibrio de poderes auténtico, pues yo creo que lo indicado sería ya pasar a otra forma que acote el poder presidencial. No puede ser que le concedamos al presidente en turno todo el poder como si fuera un rey absoluto. Hacemos una pausa en esta conversación con Jorge Silva Torres. Soy Adalberto Carvajal. Regresamos en concreto. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre.
Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El Fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el Fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto, soy Alberto Carvajal, estamos platicando con Jorge Silva Torres. Pues ya analizamos un poco la cuestión federal, la cuestión de la elección presidencial. ¿Cómo crees, Jorge, que se traduzca el escenario nacional a las elecciones locales? Y aquí locales yo hasta vería también, aunque sean cargos federales, las fórmulas al Senado, las diputaciones federales, porque pues están determinadas más por el contexto político estatal que por el federal. No sé de qué manera, si se vaya a repetir este fenómeno de que un candidato presidencial arrastre a la fórmula del Senado y a los diputados federales, como vimos con Fox, por ejemplo, o si al contrario le restará fuerza y los frenará a candidatos muy fuertes en lo local, pero que su candidato presidencial no tiene el arrastre que ellos esperaban. ¿Cómo crees que se vaya a dar eso? Bueno, efectivamente eso tiene que ver con cómo se está desarrollando aquí la política. Aquí en Colima desde hace varios sexenios hay una oposición real, ¿no? Con fuerza y que se convierte en una opción viable para muchos de gobierno o de ganar ciertas posiciones. Lo que sí hemos visto es cómo de alguna manera lo que era el espectro de la izquierda aquí en el estado pues se ha ido diluyendo, ¿no? Llegó a tener una representación importante, una presencia importante. Sin embargo, también es cierto que el divisionismo interno pues pasó factura. Y también yo creo que eso se ve reflejado en la votación, ¿no?, de la gente. Aquí pues de manera histórica ha habido pues votación importante para los candidatos a la presidencia de la República, digamos identificados en la ideología de la centroizquierda, ¿no? Y en este caso yo no veo que sea la excepción. Sin embargo, también considero que la cuestión de lo local va a ser un poco distinta, ¿verdad?, a esa ola que pudiera darse, en este caso, del candidato puntero. Puesto que ahí... ¿Te refieres a López Obrador? Sí, bueno, es que según todas las encuestas, según todos los analistas, consideran que es el único que pudiera dar un efecto en ese sentido, ¿no? Nada más que aquí la realidad es que la segunda fuerza, digamos, en importancia, aunque como partido pues no sería la segunda, de acuerdo a las votaciones que tuvieron en la pasada elección, el PAN está muy posicionado, ¿no? También sus candidatos, pero también hay muchos candidatos del PRI que están igualmente posicionados y que están pues prestos a dar esa lucha. Yo creo que en el caso de la representación pues de lo que es Morena y esa coalición,
sí van a verse beneficiados con la votación, pero considero que no va a ser de tal magnitud para que den grandes sorpresas. Bueno. Sí considero que la verdadera disputa estará entre lo que es el PRI y su alianza en lo local, y el PAN y su alianza en lo federal, ¿verdad? Y también en lo local, porque en el caso del PRD, bueno, se mantiene en lo local, el Movimiento Ciudadano no, pero en lo federal sí se mantienen, ¿no? Sí. Los tres. Entonces, yo considero que hay actores importantes que han salido a la palestra pública con mucha anticipación y que la gente los tiene perfectamente identificados, que conoce su perfil, que conoce sus propuestas, que conoce su desempeño y que también tiene muy claro por quién, ¿verdad?, puede votar. Ahora, hay un fenómeno también que se está dando, lo vemos por ejemplo en la Villa. En la Villa se veía una fórmula muy sólida para la reelección de la actual alcaldesa. Sin embargo, pues resulta que un expresidente, como en el caso de Felipe Cruz, le dan la oportunidad de ser candidato de otro partido y obviamente pues el segmento principalmente que va a buscar va a ser el que el panismo en la Villa representa, ¿no? Y eso le daría oportunidad en este caso a Héctor Magaña pues de repuntar y buscar estar realmente con posibilidades de ganar. Eso es lo que hemos visto mucho en las elecciones locales, estos arreglos, no arreglos, sino estas estrategias para ganar en la mesa antes de que empiece el partido, ganar por default, ¿no? Yo no sé si sea intencional, pero por ejemplo la fórmula del Senado del Verde PRI, que la representan Gabriela Benavides y Fernando Moreno, no obstante que su candidato presidencial es el menos fuerte de los tres de partido, los tres candidatos de partido, pues no tienen una competencia importante porque el PAN bajó a Leoncio Morán, la fórmula de la coalición del PAN, bajó a Leoncio Morán que estaba por Movimiento Ciudadano, puso a María Elena Baroa, que no creo que tenga el arrastre que tenía el 8, va se llama Ladino, Luis Ladino en la segunda posición de la fórmula, que no tiene todavía la experiencia para enfrentarse a políticos más experimentados, no voy a poner otras cualidades ni mucho menos, y el PT que tenía, la fórmula de Morena, PT, Encuentro Social, buscaron una opción conservadora, o sea, darle las candidaturas al Partido del Trabajo que tiene un voto duro, sin querer capitalizar todo el arrastre de López Obrador que le había dado la posibilidad a otro candidato probablemente más fuerte, o combinar uno del PT con otro de otra fuerza, ¿no? Pero lo mismo estamos viendo en las alcaldías, de pronto este tipo de candidaturas que se lanzan para tratar de atomizar votos de partidos importantes y beneficiar indirectamente a un tercero, yo no sé si de manera coordinada o accidental, o sea, con lo que tú decías, por ejemplo, Felipe Cruz está consciente que va a ayudar a perder a su propio partido, el PAN, para que gane el PRI, siendo que él 2 veces derrotó al PRI anteriormente. Lo hacen de manera consciente, es parte de estas pugnas tan locales, tan personales que tienen al interior de partidos y que ahora si no gano yo se friegan. ¿Qué está pasando en eso, a ese nivel de las elecciones locales? Pues bueno, habría que ver, pero lo cierto es que en política, pues yo creo que todo pudiera Todo darse, se vale. no todo, quizá no en un sentido así, pero de que todo se puede dar, pues es muy probable. Lo que sí es que pues también no es tan fácil la suma, ¿verdad? Algunos candidatos hoy por X partido, cuando ganaron y fueron autoridad, lo fueron por otro. Sí. Entonces también ese otro partido tenía su voto duro y tenía su estructura y tenía sus simpatizantes. Habría que ver el comportamiento, ¿verdad? Porque tampoco no es una suma así de sencilla. No, pues se va para allá y se va a llevar todos los votos. No, yo creo que
aunque todavía es pues temprano, todavía de hecho pues ni inicia, ¿no? Todavía se terminan de registrar, pero lo que sí es cierto es que yo creo que la sociedad colimense pues a lo mejor va a dar pues un ejemplo, ¿no? Al respecto en ese sentido, porque pues yo creo que los cálculos que se hacen en la mesa deben ser revisados una y otra vez en el ejercicio diario, en la respuesta que se está teniendo en la campaña, ¿verdad? Sobre todo pues por tierra, porque ahí es donde mide realmente la aceptación o el rechazo de del pueblo, de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que ese fenómeno pues habría que ver, pues no es tan sencillo, nada más de meto para dividir, ¿no? Por ejemplo, en Colima, en el municipio de Colima va Roberto Chapula de la Mora, que indudablemente pues es un candidato, aunque del PANAL, pero que toda su vida ha sido priista, que toda su vida trabajó por el PRI y que pues... Aquí pasa como que López Obrador es el único priista de toda una, ¿Sí? de toda una parrilla política que a lo sumo yo creo que había más simpatizantes del PAN en todos los candidatos de Morena, del PAN, ¿quién más está buscándola por fuera? Nueva Alianza, todos esos partidos, el único priista es Roberto Chapula. Sí, entonces, por ejemplo, yo pienso que él pues va a ir por los votos de sus amigos, ¿no? Y pues del voto que es tradicionalmente pues priista, ¿no? Entonces, yo siento que ahí todavía porque el candidato de su partido, del partido donde siempre militó el PRI, no es priista. No, señor Oldenburg, a menos que le saquen por ahí una credencial. Es un candidato ciudadano, tengo entendido, sin embargo, muy respetable, y nada más que, pues sí, te encuentras ante eso, como la base. ¿Y al PRIismo les duele eso? ¿Les duele no tener candidatos de su propio partido? Pues habría que ver, yo creo que eso se va a expresar en las mismas elecciones, sí. y en la campaña te va a dar más o menos un referente. Lo que sí es que más allá del PRI, yo creo que todos los partidos, las complicaciones que se han dado al interior es porque no han querido pasar por la aduana de la democracia interna, ¿no? Entonces, pues por eso se ven tantas bifurcaciones, ¿no? En las formas y en los candidatos y en las maneras de enfrentar cada elección. Pero pues habría que ver, ¿no? Porque no es el único caso que pudiera haber quizá inconformidad. Digo, también en las alianzas hay quienes pudieran no ver con buenos ojos que se hayan aliado con un personaje político que quizá combatió a ese partido, ¿no? Por ser de ideologías opuestas. Sí. Entonces yo creo que va a ser una campaña muy muy interesante y que pues va a ir dando luz en la medida en que vayan corriendo los días, ¿no? Lo importante va a ser también qué propuestas plantean, ¿no? Porque sería muy decepcionante que una campaña como la que estamos esperando pues se centre nada más en guerra de lodo, ¿no? Yo creo que es la gran oportunidad que tienen muchos de revisar y plantear verdaderamente qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, qué problemas les aquejan y cuáles son las posibles soluciones, porque si no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿a qué van a competir? Yo creo que los ciudadanos estamos esperando eso, ¿no? Las propuestas, ¿no? Más allá de esa guerra sucia que le llaman, que pues yo no veo cuál guerra no sea sucia, pero de esa manera yo visualizo un poco ahorita todavía el escenario, ¿no? Sí, y además el de que digan cuáles son sus propuestas, cómo lo van a hacer, ¿no? O sea, qué quieren hacer y cómo lo van a hacer. Ayer estaba oyendo a Mikel Arriola que hacía unas propuestas, él es el candidato del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y hablaba de tren ligero, 100 kilómetros más de metro, un montón de obras que dices, bueno, si fuera tan fácil no las habrían hecho ya. Y sobre todo las promete sin tener certeza de que el presidente de la República va a ser de su propio partido. ¿Será viable una
una propuesta así? O sea, no nos dice si hay fideicomisos, si hay fondos escondidos, si lo va a privatizar, va a concesionar a la iniciativa privada esas obras. O sea, no te dice exactamente cómo lo va a hacer, nada más promete obras importantes que toda la Ciudad de México seguramente está esperando. Y creo que en Colima podemos caer en ese riesgo, ¿no? Decirnos, yo les voy a pavimentar toda la ciudad, les voy a llenar de jardines, pero sí, pero ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer en el tema de la burocracia? ¿Cómo le va a hacer en el tema de los salarios, de las dietas que tienen los miembros del Cabildo, esa duplicidad que existe entre el personal de confianza y el personal sindicalizado, que prácticamente constituyen dos burocracias igual de voluminosas? No te dicen nunca de qué van a hacer en esos temas tan específicos los candidatos a alcaldes. Sí, mira, yo creo que también esa es la otra parte que como sociedad nos toca, ¿no? Exigir ese nivel, pues, en las campañas, de propuestas claras, viables para mejorar, pues, lo que nos aqueja, ¿no? Y un debate de altura, de nivel, ¿no? Porque últimamente, inclusive, pues hemos visto cómo se ha dado el cambio, ¿no? Cuando antes se hablaban de proyectos de nación, cuando antes se hablaban de proyectos ideológicos o de que las acciones al llegar a los diferentes cargos públicos iban a ser enmarcados en una ideología, ¿no? Que tenía, pues, por precepto tal y tal cosa. Ahora vemos que inclusive hasta en la discursiva se habla ya nada más del triunfo electoral, o sea, ya no se habla de más allá, ¿no? Sí. Es del momento. Pero yo creo que, por ejemplo, en Colima sí debemos de buscar caminos también en donde entendamos que pues hay pluralidad, hay diferentes expresiones políticas, sociales, culturales, etcétera, y que todos podemos convivir con inteligencia, en sana paz, pero también todos podemos contribuir, ¿verdad?, a los proyectos que beneficien a los colimenses. Entonces esa es la otra. Cuando hace rato platicábamos sobre el régimen, hablábamos también de que ni uno gana todo, ningún partido gana todo, ni tampoco pierde todo. Entonces ahí es donde hablaban de los gobiernos de coalición, ¿no? Sí. Una propuesta que inclusive fue impulsada por el mismo PRI y que se planteó a través del entonces coordinador Manlio Fabio Beltrón Rivera, ¿no? Que hablaba con mucha precisión sobre la historia que había tenido política el partido y cómo pues ocupamos también ver hacia otros escenarios, ¿no? Porque quien llegue a gobernar necesita forzosamente pues entenderse con las otras fuerzas políticas, ¿no? Ya los tiempos del carro completo y del partido hegemónico pues ya pasaron, ¿no? Sí. Ahora, en cada periodo electoral, pues necesitamos la sociedad en su conjunto evaluar, ¿verdad?, a quienes han servido en la administración pública, ¿no? Sí. Y además de entender que para gobernar tendrá que ser política, mucha política, pues yo también quisiera, retomando lo que decías, hacer un exhorto a los candidatos, específicamente a los locales. Es muy seductor enfrentarse y decirse hasta de que se van a morir y todo, pero yo nomás quiero recordarles que dentro de 3 años, a lo mejor ese rival al que están viendo ahora y del cual van a hablar y le van a sacar hasta los trapos sucios, podría ser la persona que esté sentado a su lado en una coalición distinta que no esperaban que se conformara 3 años atrás. Ya nos pasó esta ocasión, que íbamos al 8 sentado junto a Jorge Luis Preciado, y no hallaban qué hacer de la incomodidad, porque hace 3 años se dijeron hasta de lo que se iban a morir. Entonces, pues hay que también pensar que la política no es la guerra llevada por otros medios, ¿no? La política es un arte distinta que no tiene que ver necesariamente con esta belicosidad, con esta agresión y descalificación y acabar con tu contrincante, ¿no? Es tu contendiente, no tu enemigo.
Sí, pues pues es el arte del entendimiento, ¿no? Es buscar puntos en común, pero sobre todo es para servir, ¿no? Quienes se meten a la política, quienes buscan los cargos públicos, si no tienen en su mente pues servir, ¿verdad? Pues no tiene sentido. Es importante esa otra parte, ¿no? Que se sepa perfectamente que quienes buscan los cargos públicos es para mejorar nuestra realidad social, ¿verdad? Para tratar de incidir, pero de manera positiva. Entonces, yo creo que también, pues bueno, eso va a ir evolucionando, ¿verdad? Conforme la sociedad lo va haciendo, y también los políticos, porque bueno, hay políticos rijosos, pero también hay otros que no lo son, ¿no? Entonces yo creo que también la sociedad va a ir decantando unos de otros, ¿no? Y va a definir qué es lo que quiere, ¿no? Si quiere agregarle a toda esa percepción que puede haber de inseguridad, pues todavía debates, o pleitos, ¿no? Políticos, muchos sin sentido, ¿no? Y acusaciones, calumnias, ¿no? que nada ayudan, o realmente las propuestas, ¿no? Un debate de altura. Yo creo que nos merecemos un debate de altura, ¿no? El realmente ver qué es lo que está pasando, porque la problemática hoy es más compleja y es distinta a la de ayer. Entonces también necesita nuevas fórmulas, ¿verdad? Para solucionar esto. Pues con esta idea nos vamos con Jorge Silva Torres. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Concreto. Muchas gracias a ti por invitarme. Yo soy Adalberto Carvajal. Nos vemos aquí el próximo jueves en Concreto. A un programa más de Por una Cultura de la Salud, un programa que hacemos desde la sociedad civil tratando de que todos ustedes vayan haciendo anotaciones para ir mejorando poco a poco su salud, ir mejorando su estado de salud, ir previniendo complicaciones si es que están enfermos o ir antecediendo a enfermarse con muchos de los mensajes que les hemos estado manejando en el transcurso de los programas. Este es nuestro programa número 24. Hemos estado hablando de muchos detalles de la salud. Buscamos procurar hábitos adecuados para que nuestro estado de salud vaya mejorando. Si mejoramos el estado de salud de cada uno de nosotros, vamos a mejorar el estado de salud de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestro estado y de nuestro país. Partimos de la premisa de que la salud es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que debemos hacer, no lo que queremos hacer, lo que debemos hacer para que nuestra salud se vaya conservando y vaya siendo siempre la mejor. En el paso de los programas que hemos estado viendo anteriormente, nos hemos dado cuenta de que hay procesos patológicos, que hay enfermedades que tienen que ver mucho con nuestro estilo de vida. Si ustedes recuerdan,
hemos hablado de la presión alta, que nosotros los médicos llamamos hipertensión, hemos hablado de la diabetes mellitus, que mucha gente le denomina azúcar en la sangre, hemos hablado de la obesidad y hemos hablado de las dislipidemias. Las dislipidemias son los excesos de grasa circulando en nuestro torrente sanguíneo. Todos estos procesos patológicos a los que hemos hecho mención los hemos visto desde diferentes puntos de vista y llegamos a la conclusión de que la mayoría de estos procesos patológicos son por estilos de vida inadecuados, por alimentación inadecuada, y hemos visto pues que la dieta del mexicano no es